Buenos días, Dios les bendiga. Gracias, hija. Niños, ya saben, salen a sus clases. Mañana esperan que les digamos, ¿verdad? Ya ellos ya corren a su clase. Qué bueno que anhelan conocer más del Señor, anhelan de la palabra. Entonces ya salieron. Le damos gracias a Dios que podemos estar en esta tarde ya para estudiar la palabra de Dios. Ya nuestro hermano Jorge también hizo una oración por este tiempo. Y bueno, ya nos permitió el Señor alabarle por medio de los cantos que ya entonamos hace rato. Muy hermoso, y tal parecía que había un concierto, ¿no? Primero mujeres, luego hombres, que bueno, nos ganaron, pero a la otra nos desquitamos. Por eso digo, a la otra nos vamos a desquitar porque cantamos mejor nosotros, ¿no? Pero damos gracias a Dios que ya nos permitió cantarle, alabarle, pero también vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y también es importante alabar su santo nombre poniendo mucha atención y tratando de no distraernos, concentrarnos en la palabra de Dios, que es otra forma también de alabar y honrar su santo nombre. El domingo pasado recibimos un mensaje acerca de la cruz de Cristo. Fue el domingo pasado. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Agustín, que es quien nos compartió este tema de la cruz de Cristo, y lo profundizó bastante acerca de este tema, que espero que nos haya quedado muy claro lo que es la cruz de Cristo. Entonces, por este estudio del domingo pasado hicimos una pausa acerca del estudio que estamos llevando en Primera de Pedro, que es la carta que estamos estudiando, primera carta de Pedro. Así que vamos a permanecer en la primera carta de Pedro. Si vamos a otro pasaje, pues no pierdan y para poderlo retomar vamos a hacer un recorrido así muy rápido desde el inicio, con la única finalidad de recordar y así llegar al pasaje del día de hoy. Únicamente es para recordar. En primer lugar, cuando iniciamos con esta carta, vimos en los versículos 1 y 2, capítulo 1, vimos la doctrina de la elección. 1 y 2. Seguido de esto vimos también la naturaleza de la esperanza viva de la salvación como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sí recordamos esto? Y dijimos que esta herencia estaba reservada en los cielos para cada uno de los creyentes. Capítulo 1, versículos del 3 al 5. Asimismo, también analizamos el resultado de esta esperanza viva en el ser interior, de cada una de las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y rescatamos muy enfáticamente en esto que nuestra fe es probada, y después de ser probada va a ser aprobada por Dios, y si es aprobada por Dios, nuestra fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra, que también ya lo vimos, y esto va a ser cuando Jesucristo sea manifestado. En su momento entonces también va a haber honra, lo vimos en los versículos 6 al 9 del capítulo 1. Posteriormente vimos también lo maravilloso de esta esperanza con nuestro hermano Agustín en los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 1. Y continuando con este recorrido, también vimos el fruto de esta esperanza viva de la salvación en la vida del creyente. Hablamos de santidad, versículos 13 al 25, y también hablamos de un crecimiento espiritual en el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Entonces, cada persona que se dice ser cristiano debe de tener estas dos cosas: santidad y, por el otro lado, crecimiento espiritual.
Todo creyente debe tener este fruto a partir de esta esperanza viva de la salvación. También dijimos que del versículo 1, capítulo 1 hasta el 2:8, todo era a nivel personal, todo era en base a lo que vivíamos cada uno de nosotros, lo que debemos de hacer, lo que debemos de vivir de manera individual. Pero también dijimos que el poder disfrutar de esta esperanza viva de la salvación, que no cualquiera tiene este privilegio, entonces como la disfrutamos de manera personal, debemos de buscar esa santidad, debemos de buscar nuestro crecimiento espiritual, pero al hacer esto se debe de ver reflejado en la congregación de los hijos de Dios. Es decir, mi santidad, mi crecimiento espiritual y el de cada uno de nosotros de manera personal se va a reflejar en la congregación en la cual nos reunimos. Y si esto sucede a nivel personal, a nivel congregacional, entonces se tiene que reflejar allá en el mundo. Y en el mundo se tiene que ver un cambio. Es decir, no nos tenemos que confundir con los del mundo, nos tenemos que ver diferentes. Y si nos estamos confundiendo allá afuera con los del mundo, entonces hay que pensar cómo está nuestro crecimiento espiritual y cómo está nuestra santidad, que es lo que hemos venido viendo. Pasamos entonces a ver el fruto de la esperanza, de esta esperanza viva de la salvación en la comunidad de creyentes, ya no a nivel personal, sino ahora lo estamos viendo en la comunidad de creyentes. Hemos visto todo lo concerniente al pueblo de Dios como un instrumento que usa Dios ante el mundo. Si recuerdan, analizamos la identidad que Dios nos da como pueblo de Dios, versículos 9 y 10. Ya lo estudiamos. Aquí vimos lo que somos para Dios y lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que hacer. También vimos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dijimos que nuestra ciudadanía está en los cielos y por lo tanto en esta tierra tenemos que vivir como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos de la tierra. Por eso decíamos que no tenemos que confundirnos con la gente del mundo. Tenemos que ser diferentes, se tiene que notar que somos diferentes porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Vivimos en este mundo, eso nos queda muy claro, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Entonces, nuestro actuar diario debe de ser pensando siempre en nuestro hogar celestial. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos tiene que ser pensado siempre en esa ciudadanía celestial, en ese hogar celestial. Y es como llegamos al pasaje del día de hoy que tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25, al cual voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria es si pecando sois abofetados? ¿O lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Lo que vamos a ver aquí entonces es el ejemplo de Cristo en el sufrimiento, que es nuestro tema que el día de hoy nos va a ocupar. El ejemplo de Cristo en el sufrimiento. Este es nuestro tema que vamos a estudiar el día de hoy. Este pasaje que acabo de leer básicamente lo vamos a dividir en dos puntos o en dos partes. El primero es la exhortación que se le hace a los criados, y el segundo vamos a ver el ejemplo de Cristo, el cual nosotros debemos de seguir. Son dos puntos a tratar. Entonces el punto número 1 es la exhortación a los criados, que lo tenemos en los versículos del 18 a la primera parte del 21. Y de manera general nos podemos percatar que el apóstol Pedro siempre exhorta a dar un buen testimonio ante el mundo. Es lo que nos viene diciendo la carta de manera general, y lo hace porque somos un instrumento que Dios utiliza para alcanzar a aquellos que no han disfrutado de la misericordia de Dios. Por obra de Dios y gracias a Dios nosotros estamos disfrutando de una salvación, pero hay mucha gente que no lo está disfrutando, y en base a esto el apóstol siempre viene exhortando a que cuidemos pues nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, porque somos el instrumento que Dios utiliza. Regresamos un poquito al capítulo 1, versículo 13. Y lo primero que nos dice es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para cuidar nuestro testimonio, lo primero que nos dice es: sed sobrios. Vemos cómo el apóstol Pedro viene hablando mucho de esto, a pesar que en estos versículos era a nivel personal. Versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Otra vez, ser obedientes y no actuar como actuábamos en el pasado. Ahí mismo en el versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Otra vez el apóstol, cuestiones muy prácticas que nos viene diciendo: purificar vuestras almas, obedecer, expresar el amor fraternal no fingido, unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y dice el Señor Jesucristo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. La gente de allá afuera verá que hay amor entre nosotros. Si lo ve, en automático va a decir: yo quiero pertenecer a ese grupo, yo quiero estar ahí. ¿Qué debo de hacer para poder estar ahí? Por eso es que el apóstol nos viene exhortando a cuidar esto. Después, en el capítulo 2, versículo 1 nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vean cómo nos exhorta a que debemos de deshacernos de todo esto malo. Tenemos que quitarlo, ¿no? Dice el versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis, que nos quitemos todo esto. Y es lo que el apóstol viene exhortando. Versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes, etc. Nos habla de someternos nuevamente para nosotros seguir cuidando ese testimonio.
Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Otra vez nos exhorta a que hagamos el bien. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Vemos cómo el apóstol nos viene exhortando a cuidar ese testimonio, nos viene exhortando a actuar de la mejor manera. Dice, mantengamos buena toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 18 dice lo mismo otra vez en esta exhortación. Criados, estad sujetos en todo respeto a vuestros amos. Entonces, versículo 13, versículo 14 y este versículo 18 se nos hace exhortación a la sujeción y al respeto hacia todas aquellas personas que representan cierta autoridad sobre nosotros. Y es algo que debemos de hacer. Si hay cierta autoridad sobre nosotros, tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos, tenemos que respetar, y es algo que debemos de hacer. Es una exhortación que nos hace el Señor. Anteriormente venía diciendo, sujétanse a los gobernantes, al rey, y ahora nos dice en el versículo 18 que hay que estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, es decir, a nuestro patrón, a nuestro jefe, etc. Y nos cuesta trabajo, ¿no? Cuando llega nuestra autoridad y nos dice, ahora tienes que hacer esto, y esto también, y esto también, pues espérame, todavía no acabo ni una y ya quieres que haga la otra. ¿Y yo por qué? La Biblia nos dice que nos sujetemos a nuestros amos. Y como nos podemos dar cuenta con este versículo 18, es la continuidad de lo que se viene diciendo desde el versículo 11. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Que actuemos como extranjeros y peregrinos, que debemos de dar ese buen testimonio, que mantengamos buena nuestra manera de vivir. Nos viene exhortando a todo esto. Y aquí en el 18 dice, criados. No los está menospreciando, no les está hablando con desprecio, así como que criados. Criados es una palabra que denota esclavitud. En aquel tiempo sabemos que había muchos esclavos, pero aquí no les dice esclavos, les dice criados. Pero estos criados también eran esclavos. Lo hace únicamente porque estos esclavos eran los que estaban dedicados a las labores domésticas. Estos, cuando dice criados, se está refiriendo a aquellos esclavos que se dedicaban a hacer las labores domésticas y no a los trabajos que se tenían que hacer afuera de casa. Entonces, estos esclavos o criados, como lo dice aquí, eran los encargados de desarrollar todos los oficios que estaban directamente bajo la supervisión del amo, o en su defecto, bajo la supervisión de la esposa del amo. Estaban directamente bajo la supervisión del jefe, ¿no? Y a estos esclavos o a estos criados, Pedro les está diciendo, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Es muy fácil sujetarse de manera hipócrita. Es muy fácil hacerlo. A todo le digo que sí, pero a lo mejor no lo hago. A todo le digo que sí, o lo hago mal. Sin embargo, aquí hace una aclaración y les dice con todo respeto. Esta sujeción, este sometimiento a los jefes o a los amos tiene que ser con todo respeto. Y este respeto denota cierto temor, cierta reverencia a la autoridad que representan aquellos que están sobre nosotros. Y dicha sujeción entonces debe de ser genuina. Por eso dice, con todo respeto. Tenían que hacerlo incluso con aquellos que son difíciles de soportar. Tenía un compañero en el trabajo que decía, ahí viene la Chabela a chupar la alegría.
porque venía la jefa y sabía que iba a poner un trabajo, sabía que iba a decir algo que hacer. Y siempre decía eso, ya vine a chupar la alegría, tan felices que estábamos y contentos que estábamos, ¿no? La Biblia nos enseña que debemos de sujetarnos, debemos de someternos. Y debemos de hacerlo con todo respeto. Entonces, la exhortación como creyentes es que en todo tiempo debemos de dar buen testimonio de la profesión cristiana que decimos profesar. Debemos de comportarnos con toda obediencia, con toda sumisión ante nuestras autoridades o ante toda situación según lo que estemos viviendo. Por eso les dice, no solamente a los buenos y afables, no solamente a ellos, sino también a los difíciles de soportar. Y seguramente estarán pensando, pero tengo cada jefe, cada autoridad que está siempre ahí, encima de nosotros, diciéndonos, haciéndonos. La exhortación ya la tenemos aquí, y la exhortación es por parte del Señor. Ahora depende de nosotros el querer ser el instrumento que Dios utiliza ante el mundo para alcanzar a más personas. Eso ya depende de nosotros. La exhortación está aquí, el llamado está aquí a que debemos de someternos a toda autoridad. Y bien sabemos que no es fácil someternos a una persona. No es fácil, no nos gusta, no queremos estar sumisos. Más cuando esta persona es alguien severo, que es difícil de soportar, pero tenemos que hacerlo en el amor del Señor. Pero es que ya no soporto a mi jefe, ya no aguanto a mi jefe, me trae pero a raya, ya parece que me agarró de bajada a mí. Nosotros tenemos que someternos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que someternos? Dice el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, someternos a alguien con todo respeto cuando no es bueno y no es afable merece aprobación. Merece aprobación siempre y cuando sea de manera genuina. Es decir, me estoy sometiendo con todo respeto a esa autoridad, pero de manera genuina. No porque ya me cansó y para que ella no diga. Eso es hacerlo de manera hipócrita. Entonces me someto a mi jefe de manera genuina y a causa de la conciencia delante de Dios lo voy a hacer. Es decir, siempre voy a sufrir molestias, voy a padecer injustamente, pero lo voy a hacer a causa de la conciencia delante de Dios. Es decir, me voy a someter porque el Señor me lo está diciendo. No porque el jefe sea el bueno, no porque el jefe me caiga bien. Si lo hago porque el jefe es muy bueno, es muy buena persona, es muy buena gente, tarde que temprano nos vamos a decepcionar. Y entonces ya no lo voy a querer hacer. Vayamos por favor a Efesios capítulo 6. No pierdan primera de Pedro. Y vamos a ver cómo se nos reafirma esta ordenanza. Dice Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿A quiénes? A vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, si me estoy sometiendo al jefe, me estoy sometiendo a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Quién les dio la autoridad a los hombres? El Señor. Entonces, al someterme a la autoridad, me someto al Señor. 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La ordenanza la tenemos y a nosotros nos corresponde someternos con todo respeto. Debemos de tener siempre en mente para poder hacerlo que servimos de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Si en la mente tengo a mi jefe, a mi patrón, y sabiendo que es severo, no me voy a querer someter. Va a ser muy difícil. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Si él es esto y esto y esto. No, aquí es claro. Servimos de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y esto es lo que entonces merece un mérito, merece la aprobación delante de Dios. Porque esto es aprobado por Dios. Entonces, cuando hay amos severos, de todas maneras nosotros tenemos que respetarlos. Esa es la ordenanza del Señor. Y no es necesariamente porque ellos se lo merezcan, no es necesariamente porque ellos son muy buenos y se merecen el que nos sometamos a ellos, y no necesariamente porque me están pagando un sueldo y porque tengo que hacerlo, sino porque esto es aceptable para tener buena conciencia delante de Dios y no delante del patrón. Y esto nos tiene que motivar entonces a actuar de la mejor manera, porque estamos actuando para Dios y únicamente por medio de Dios. Si nosotros queremos por nuestras propias fuerzas someternos a aquellos patrones que supuestamente son buenos, seguramente vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque en cierto momento ellos van a expresar también algo de severidad y entonces vamos a fracasar. Todo es por causa del Señor. Pasamos al versículo 20 de Primera de Pedro y dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No es ninguna gracia aceptar sufrir cuando hemos merecido el castigo. Estás sufriendo porque mereces el castigo. En cambio, nos hace parecidos a Cristo cuando nosotros soportamos aflicción y soportamos el padecer injustamente. Eso nos hace parecidos a Cristo. ¿Cuál es el honor o cuál es el mérito del sufrir por obrar mal? ¿Cuál es? Ninguno. Porque estamos soportando un castigo que merecemos. Un castigo porque me porté mal. No hay ningún honor, no hay ningún mérito en este caso. Si sufrimos por causa de nuestro pecado, está bien. Es nuestro pecado y tenemos que sufrir por nuestro pecado. Eso es lo que nosotros merecemos, porque es por causa de nuestro pecado. Pero si sufrimos haciendo lo bueno y lo soportamos, dice el versículo, es aprobado delante de Dios, no delante de los hombres, porque los hombres van a decir: qué bueno que se aguante. Pero es aprobado delante de Dios. Y esto es lo que nosotros realmente debemos de buscar: la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr entonces la aprobación de Dios y no interesarnos por la aprobación de los hombres? Vayamos ahora a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a ver cómo vamos a lograr la aprobación de Dios de manera ya en la práctica, en la realidad. Porque si nos dicen: pues pórtate bien, y sufre porque te portas bien, como que no nos queda claro. Pero vamos a Lucas capítulo 6, versículo 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
porque también los pecadores aman a los que aman. Entonces somos igual que los del mundo. Dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es decir, es muy fácil hacerle el bien a una persona sabiendo que después me va a hacer otro bien, o sabiendo que le podemos cobrar el favor. También los pecadores lo hacen, y lo hacen muy bien, ¿eh? Y tal vez lo hagan mejor que nosotros, pero son pecadores. Y dice el siguiente versículo 34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces lo que tenemos que hacer es amar, dar y prestar a aquellos que no nos van a devolver eso. Y esta es la manera práctica de lo que nosotros debemos de hacer, de nuestro actuar. De esta manera nosotros estaremos sufriendo por obrar bien. Y esto es lo que es aprobado delante de Dios. Si sufrimos por obrar bien. Y en la realidad de nuestras vidas es muy difícil aceptar el sufrimiento. Es muy difícil. Y un ejemplo sencillo de esto es que si algo me duele, normalmente ¿qué hacemos? De inmediato busco una pastillita, ¿no? Porque no me gusta sufrir, no quiero sufrir. Si me hago una cortadita, de inmediato trato de curarme y de sanar. No nos gusta sufrir. Es muy difícil aceptar el sufrimiento. Y más cuando sufrimos y consideramos que es por algo injusto. ¿Pero por qué voy a sufrir esto si yo hice el bien? ¿Pero por qué padezco esto si yo actué bien? Entonces todavía es más difícil sufrir o aceptar el sufrimiento. Pero si soportamos el padecer injustamente, esto es aprobado delante de Dios. Nos lo dicen los versículos 19 y 20 de 1 de Pedro capítulo 2. Esto es aprobado delante de Dios. Y dice entonces la parte inicial del versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. La pregunta es, entonces, ¿fuimos llamados para ser abofeteados? ¿Fuimos llamados para sufrir? Sí, pero no directamente. Recordemos que nuestro llamamiento es de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces, ser llamados de las tinieblas a la luz admirable quiere decir que soy llamado de mi vida de perdición, de mi pecado, a recibir vida eterna y a recibir salvación. Ese es el llamamiento. Pero este llamamiento implica sufrimiento por hacer el bien. Y por eso es que el apóstol aquí está diciendo, pues para esto fuisteis llamados. ¿Es fácil soportar el sufrimiento? No es fácil. En nuestra debilidad humana es algo totalmente complicado. Pero el sufrimiento al padecer injustamente es parte de nuestro llamamiento. O sea, el Señor nos está llamando a sufrir también, es parte de él. ¿Qué podemos entonces hacer para soportar el sufrimiento? ¿Qué podemos hacer? Si es difícil, es complicado y nos quejamos, ¿qué podemos hacer para soportar el sufrimiento? Lo que podemos hacer es ver el ejemplo de Cristo. Es seguir las pisadas de Cristo. Recuerden que Dios es nuestra medida final de todas nuestras actitudes y de todas nuestras acciones. Entonces, el ejemplo a seguir para poder nosotros soportar el sufrimiento es el ejemplo de Cristo. Y este es el punto número 2 que vamos a tratar el día de hoy, el ejemplo de Cristo en el sufrimiento.
el cual tenemos del versículo 21, segunda parte, hasta el versículo 25. Y dice entonces el versículo 21: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces el llamamiento de Cristo es a la salvación, es a esa luz admirable, pero implica sufrimiento. Y esto es muy difícil muchas veces de entender y muchas veces de soportar. Es algo de verdad muy complicado. Es algo muy difícil, porque no estamos acostumbrados al sufrimiento. No vamos a ir a los pasajes, pero recordemos allá en Mateo 16, versículo 21 y 22, cuando Cristo anuncia por primera vez lo que iba a padecer, que iba a morir, que iba a sufrir. ¿Qué le dijo Pedro? Que no te pase esto. ¿Cómo vas a sufrir tú? Nuestra tendencia humana es eso, a negarnos al sufrimiento. ¿Cómo te va a pasar esto? Cuando llegó la guardia por Cristo, ¿qué hizo otra vez? Sacó la espada y ¿qué hizo? Cortó la oreja, ¿pero por qué? Para evitar un sufrimiento. Entonces, siempre queremos evitar el sufrimiento. Pedro lo vivió y Pedro tal vez no lo entendía en ese momento, pero con el paso del tiempo él lo aprendió, entendió lo que dice Filipenses 1:29: no solo creer en Él, sino que también padezcáis por Él. Y sabemos en la historia lo que le pasó a Pedro y a los demás apóstoles. También padecieron o sufrieron por Él. Y entonces Pedro aquí hace un llamamiento a padecer, hace un llamamiento a sufrir, pero nos da un sustento. No simplemente les llamo para que sufran y padezcan y nada más. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Lo dice en el versículo 21. Y si Cristo padeció por nosotros, ¿por qué nosotros no hemos de padecer por Cristo? ¿Por qué no hemos de sufrir por Cristo? ¿Por qué no nos hemos de sacrificar por Cristo? Si Él ya lo hizo. Ahora, el padecimiento de Cristo no fue algo sencillo, no fue algo así muy fácil, muy algo sencillo que llevar. Fue algo demasiado fuerte. ¿Por qué? Él padeció injustamente. Él padeció injustamente, y lo hizo por nosotros que somos injustos. Imaginemos humanamente pensando, ¿y yo por qué voy a sufrir por esos injustos? ¿Y yo por qué voy a sufrir por esos pecadores? Pero Cristo aceptó sufrir. ¿Esto fue algo sencillo? No. Hay infinidad de versículos que nos expresan esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí debemos de sufrir por Cristo, debemos de padecer por Cristo, pero debemos de tener mucho cuidado de no desarrollar en nosotros un complejo de martirio. Porque muchas veces cualquier cosita, es que estoy sufriendo por Cristo. Porque pasó la mosca, es que estoy sufriendo por Cristo. Ese es un complejo de martirio. Y hay que tener cuidado de que no sea desarrollado en cada uno de nosotros. Somos llamados a sufrir, somos llamados a padecer, pero verdaderamente sufrir y padecer por Cristo. Y que no caigamos en ese problema de que tenga ese complejo de martirio. Si lo hago, entonces estoy siendo egoísta. Debemos de sufrir por causa de Cristo y no por causa de nuestro pecado. Si sufrimos por causa de nuestro pecado, te lo mereces y me lo merezco también. Tenemos que sufrir por causa de Cristo. A esto es a lo que fuimos llamados. Y dice el versículo, dejándonos ejemplo. Entonces, al padecer Cristo por nosotros, nos dejó un ejemplo. Ahora, ¿qué es la palabra ejemplo? ¿Qué significa la palabra ejemplo? La palabra ejemplo, como tal, nada más ejemplo, significa escrito por debajo. Es lo que significa. Entonces se refiere a un escrito
que se colocaba debajo de un pedazo de papel para poder hacer copias y poder escribir tal cual como lo que estaba ahí debajo. El mismo trazo, la misma letra, hacerlo exageradamente parecido, trazar las mismas letras, el mismo estilo de letra. Entonces, eso que estaba ahí debajo era el patrón o modelo a seguir para hacer copias y copias y copias. Y en la actualidad con la tecnología, aún así sigue el mismo. Metemos a una máquina ese escrito que queda debajo y pasa otro papel encima y sale una copia parecida, ¿no? Igual, es lo mismo, es ese ejemplo. Entonces, en aquellos tiempos el maestro lo ponía con la finalidad de que el alumno inexperto copiara tal cual ese escrito, ese texto. Es lo que actualmente conocemos como calcar. Incluso existe el papel calca y quedaba el trazo igual. Entonces ahora Cristo, que es el ejemplo, es ese patrón o ese modelo que los cristianos debemos de seguir. Ahí está el patrón, ahí está el modelo. Y así como nos queda la fotocopia, la de las copias fotostáticas, así debe de ser nuestra vida con Cristo. Meter ese papel ahí debajo y nosotros estar encima y ser igual, idénticos, parecidos. Él nos dejó entonces algo totalmente señalado, totalmente marcado, de forma que no hay ningún peligro a equivocarnos, porque dice ahí el mismo versículo, para que sigáis sus pisadas. Entonces nosotros tenemos que ser la copia de Cristo. Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es el patrón a seguir. Ahora, sus huellas, las huellas de Cristo no son como las huellas en la arena, allá en la playa. Vienen las olas del mar y ¿qué le pasa a las huellas? Son borradas, ya no las puedo seguir. Su ejemplo es un modelo firme, es un modelo ya estable, es un molde ya hecho que no se desvanece y no se pierde y no se va a deshacer. Es algo digno de copiar, es algo que debemos de copiar tal como lo hacemos cuando calcamos un escrito. El mismo trazo, la misma letra, que sea parecido. Y si no, hagan la prueba. Pongan un papel calca y luego comparen los textos y van a ver si no son muy parecidos. Si vemos algo diferente es porque el que lo hizo se equivocó, pero es parecido. Entonces, debemos de ser copia de Cristo. La palabra seguir aquí no es una palabra ordinaria, es una palabra que se usa muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Porque si le digo a alguien, vámonos y sígueme, y ese alguien está aquí, tal vez yo salgo por ahí y me voy, pero ese alguien se va por aquí. ¿Me está siguiendo? Pero allá nos vamos a seguir y nos vamos a ir y ya se va atrás de mí. ¿Me está siguiendo? Allá sí, aquí no. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí la palabra seguir implica un seguir muy, pero muy de cerca. Tan cerca es que implica poner los pies directamente en las huellas del otro. Y entonces ahora sí nos está siguiendo, ¿no? Y vamos viendo dónde pisa y vamos poniendo ahí nuestros pies, porque vamos atrás de él. Pero tengo que ir muy de cerca, porque si me ventaja con algunos pasos, ya no voy a ver a dónde puso el pie. Entonces tiene que ser muy de cerca. Este seguir implica aquí. Seguir las pisadas de Cristo es hacerlo muy de cerca. Muy de cerca. Y tenemos que esforzarnos por hacerlo cada vez más y más y más mejor. Si hablamos de un niño de 3, 4, 5 años tal vez, que está siguiendo las huellas de su papá, ¿qué hace el niño para poder pisar exactamente en la huella de su papá? Tiene que dar un pasote, tal vez como brincar, para ir poniendo
su pie en la huella. Pero con el tiempo ese niño va a crecer y tal vez quede más alto que el papá. ¿Qué va a hacer ahora? Muy fácilmente, ¿no? Así tiene que ser nuestro seguir a Cristo. Empezamos y vamos practicando y vamos practicando y vamos creciendo y tenemos que ser una copia fiel de Cristo. La pregunta es, ¿creen que Cristo pueda escribir la leyenda? Esta es copia fiel del original que tuve a la vista, y firmar y sellar. Así tiene que ser el seguir las pisadas de Cristo. Y para poder seguir las pisadas de Cristo necesitamos conocer su andar. Necesitamos conocer sus pisadas para poder andar como Él anduvo. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 22 al 25. El ejemplo que Él nos está dejando. De manera explícita o de manera implícita en estos versículos del 22 al 25 se retoma mucho lo que dice Isaías capítulo 53. Algunos dicen que 5 citas de Isaías 53, otros dicen que 7, otros dicen que 6, pero creo que podemos tomar todo el capítulo 53 de Isaías como referencia para los versículos del 22 al 25. Y vamos a ver con estos versículos el ejemplo que Cristo nos dejó para que podamos seguir sus pisadas. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús, hombre, Jesús humano, es Dios. Eso nos tiene que quedar claro. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Incluso ahí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ya nos había dicho muy claro que Él es un cordero sin mancha y sin contaminación. También sabemos que Él siempre hacía el bien. Hechos 10:38. También sabemos que Cristo tenía palabras de vida eterna. Juan 6:68. Pero Él padeció por nosotros. Él padeció por nosotros. Por no tener pecados propios, Él no merecía sufrir, porque Él no tenía pecados. Él no merecía sufrir por sí mismo, pero sufrió por ti y sufrió por mí. Padeció por nosotros. Este es el ejemplo que debemos de seguir. Ahora, por no tener pecados propios, Él pudo llevar sobre sí los pecados ajenos, los pecados de nosotros. Y ese es el ejemplo que nos está dejando Cristo. Él padeció injustamente por nosotros. La pregunta es, ¿nosotros queremos padecer injustamente por Cristo? Tal vez me contesten que sí. La pregunta ahora es, ¿nosotros queremos padecer injustamente por mi hermano o por mi hermana? No, ella no, ¿verdad? Cristo mostró amor por su iglesia y el ejemplo nos está dejando. Nosotros tenemos que mostrar amor por todos. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, le maldecían y no respondía con maldición. Nos maldicen y ¿qué respondemos? Con maldición, con lo mismo, ¿no? Si me dijo, ¿por qué me he de quedar callado? Ahora yo también le digo, ¿no? Y como le dije, ahora me dice, le digo y nos decimos. Y nos acaloramos tanto que nos olvidamos que Cristo dijo que Él no respondía con maldición. Ahí está el ejemplo a seguir. Pedro hace alusión aquí a todo lo vivido por Cristo en su pasión y muerte. Esto está escrito en los 4 evangelios, todo lo que sufrió Cristo, todo lo que vivió. Y aquí maldecir significa amontonar palabras ofensivas y viles contra alguien. Cristo recibió un maltrato verbal que no podemos imaginar. Y lo sabemos, lo escupieron, lo insultaban, le decían, si de verdad eres hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate. O sea, el reto, la burla que le hacían
Es algo que no podemos imaginar. ¿Pero qué hizo? No respondió con maldición. ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no respondió con maldición. ¿Qué fue lo que hizo cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen? Encomendó la causa al que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios. Incluso le dijo después, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra vez a Dios. También sabemos por los evangelios que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿A quién? Al que juzga justamente. Él no respondió con maldición. Pero en la práctica, ¿qué hacemos nosotros? Si nos ofenden, si nos maldicen, ¿qué hacemos? ¿Encomendamos la causa al que juzga justamente o tomamos justicia por nuestra propia mano? O le decimos, te perdono porque me ofendiste y que Dios te bendiga. Puedes seguir insultándome. Para eso estoy. ¿No, verdad? También le contestamos. También le maldecimos. También le decimos. La pregunta es, ¿estaremos siguiendo las pisadas de Cristo? Él nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es algo complicado y algo que tenemos que hacer. Versículo 24 de 1 de Pedro capítulo 2. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, Cristo no solo sufrió para dejarnos un ejemplo que nosotros debemos de seguir, sino que fue algo todavía más fuerte. Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto. ¿Quién debería de morir? Nosotros. Y nosotros debíamos de hacerlo por causa de nuestro propio pecado. Pero no fue así. No morimos. Cristo es nuestro sustituto. Él fue el que llevó nuestros pecados. Él es el que llevó nuestros pecados. Él es el que murió en nuestro lugar. El cargar con los pecados implicó ser castigado por ellos. Porque Él cargó con nuestros pecados. Él llevó la condenación, Él llevó el castigo en lugar de nosotros. Y por hacerlo Él, se satisfizo la justicia de Dios Santo. La justicia no puede habitar en la injusticia. La santidad no puede habitar en el pecado. Se tenía que satisfacer esto en Dios. Y todo era por medio de Cristo, quien es nuestro sustituto. Y aquí tenemos entonces la doctrina de la expiación sustitutiva, la cual es el corazón del Evangelio. En este versículo tenemos esto. O sea que si profundizáramos en esta doctrina, les aseguro que de este versículo nos salen varios domingos para predicar sobre esta doctrina. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no le puso encima nuestros pecados cuando Él ya estaba ahí en la cruz. Dios no le puso encima nuestros pecados a Cristo cuando Él ya estaba en la cruz, sino que subió a ella cargado ya con todos los pecados de la humanidad. Con todos los pecados de la humanidad. Por eso dice, Él mismo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, sin esa carga previa, no había podido recibir esa maldición del pecador. Los tenía que cargar, los tenía que llevar. ¿Y qué nos dice Gálatas 3:13? Vayamos a Gálatas 3,
capítulo 13. Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Los que teníamos que sufrir éramos nosotros. Entonces, Cristo es nuestro sustituto. Aparte de que es nuestro ejemplo, es nuestro sustituto, y por Él es que podemos gozar de la vida eterna. Por Él es que podemos evitar la ira de Dios en nosotros. ¿A quién le debemos de dar la honra y la gloria? A Él. Y dice después: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, la muerte de Cristo no solamente tuvo por objeto el librarnos de la condenación que sobre nosotros pesaba a causa de nuestro pecado, sino que también para alejarnos de los pecados, alejarnos de nuestros pecados y podamos vivir para la justicia. Eso es. Por eso dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Así que si nos decimos ser salvos, si nos decimos ser cristianos, si nos decimos ser creyentes, tenemos que cambiar toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Nos alejamos del pecado para poder vivir en la justicia. Nos alejamos del pecado para poder vivir en la justicia. Y vamos a ver cómo es esto. No pierdan Primera de Pedro y nos vamos ahora a Romanos capítulo 6. Todo el capítulo 6 nos habla de cómo podemos alejarnos del pecado y poder vivir a la justicia. Sin embargo, no voy a ir leyendo algunos versículos. Los primeros 1, 2, 3 y 4 dicen: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, escuchen bien, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién se tiene que considerar muerto al pecado? Nosotros. ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros. ¿A quién nos toca hacer esto? A nosotros. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todos estos versículos que acabamos de leer, si se dan cuenta, son nuestra responsabilidad. Es lo práctico que nosotros tenemos que seguir para poder estar en sus pisadas. Es todo lo que tenemos que hacer para poder seguir sus pisadas. Y el mismo versículo
24 de Primera de Pedro 2 dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Retomado de Isaías 53:5 nos dice que por medio de las heridas de Cristo en la cruz, como creyentes recibimos la sanidad espiritual. Esa sanidad espiritual de la enfermedad mortal del pecado es lo que nosotros recibimos. Él es el herido y nosotros somos los sanados. Él es el que sufre y nosotros somos los que somos sanados. Vean qué buen método de Dios para curar. El médico sufrió el costo y el enfermo recibió la curación. Hemos sido sanados, hemos sido limpiados de nuestros pecados. Por eso dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Él sufre y nosotros somos sanados. Él es el herido y nosotros somos curados. Y luego en el versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este versículo se abre con una referencia a Isaías 53:6, donde vemos la condición de la humanidad. Nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Pero ahora Pedro, ¿qué les dice? ¿O qué les está diciendo en este versículo? Cuando él dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Les está diciendo que ya no son ovejas descarriadas. Eso eran en el pasado, pero ahora ya no son ovejas descarriadas. Por eso les dice en el versículo 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora ya no lo son. Les está hablando de su pasado, antes de ser salvos, que eran ovejas sin guía, eran ovejas sin defensa, eran ovejas sin pastor. Y ahora les dice: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Les aclara que ya no son como esas ovejas descarriadas y que ahora han vuelto o han retornado o se han vuelto a Cristo. La palabra, normalmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando encontramos la palabra volveos o vuelto, se refiere o hace referencia a la conversión. Hace referencia a nuestra fe y hace referencia a nuestro arrepentimiento. Cuando dice volveos o convertíos, hace referencia a ese arrepentimiento que una persona manifiesta en su salvación. Eso es a lo que se hace referencia siempre. Arrepentíos y convertíos, dice en Hechos, ¿no? Arrepentíos y convertíos. Muchos versículos en Hechos hablan de eso: arrepentíos, convertíos, volveos, que están haciendo referencia a nuestra fe salvadora en Cristo, a nuestro arrepentimiento. Entonces les dice aquí: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Eran en el pasado, pero ahora habéis vuelto. O sea, ahora se han convertido al Señor, ahora son salvos, ahora han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. A eso es a lo que han vuelto. Y por eso les dice: al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, Cristo no es solo un ejemplo a seguir para el cristiano, es también nuestro sustituto, como ya lo vimos, pero también es el pastor de cada creyente. Cristo es el pastor de cada creyente. Aquí no estamos hablando de dos títulos diferentes cuando habla de pastor y obispo. No estamos hablando de dos títulos diferentes, sino que el segundo, que es obispo, está haciendo una descripción de la función del primero, que es pastor. Por eso dice pastor y obispo. Y en ese sentido ellos lo entendían muy bien. Entonces el pastor es Cristo, y Cristo es el que supervisa, porque es el obispo,
y obispo viene de episcopos, que significa sobre ver. Y entonces Él es el guardia del rebaño. Vayamos por favor a Juan capítulo 10. Hace rato en la cena del Señor nos hablaron de Juan capítulo 10. Dice el versículo 11 de Juan 10, 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ok, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, el pastor es Cristo. Él se encarga de cuidar, Él se encarga de guiar, Él se encarga de pastorear y de traer incluso aquellas otras ovejas que deben de estar en el rebaño. Él es el pastor, Él es el obispo, Él es el que cuida, Él es el que está supervisando. Es importante rescatar que el modelo o el patrón a seguir es Cristo. Entonces, el ejemplo para seguir las pisadas es Cristo. Y tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y para poder seguir las pisadas de Cristo, tenemos que ver sus pisadas. Y para poder ver sus pisadas, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque ya no tenemos a Cristo físicamente aquí caminando para que vayamos tras de Él. Y si uno de nosotros se forma primero para seguirlo, Él ya está atrás, a lo mejor ya no va a poder seguir las mismas pisadas. Entonces tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios vamos a ver cómo anduvo Cristo, vamos a ver sus pisadas, y entonces podemos seguir sus pisadas. De manera resumida, en los versículos 22 al 25 tenemos el ejemplo que quedó descrito y el ejemplo a seguir. Pero no se nos olvide que tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, una vez más, porque tú, Padre Santo, nos permites estudiar tu palabra, nos permites profundizar. Y Padre, te rogamos que nos enseñes, Padre bendito, nos des la fortaleza para poder seguir tus pisadas, para poder imitarte, para poder ser una copia fiel tuya, Padre bendito, y que, Padre Santo, tú nos ayudes, nos des la fortaleza, la sabiduría, Padre bendito, porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra, te damos gracias porque tú has hablado, Padre bendito, y te ruego, Padre, porque tu palabra no regrese vacía, como tú mismo lo dices, Padre bendito, y que este mensaje penetre a lo más profundo de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestro ser, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.